La economía mundial está por entrar en una crisis económica. Estamos viendo una época de mucha incertidumbre y las cosas cambian muy rápidamente. Y desde que empezó el año 2023, varios indicadores económicos nos están advirtiendo que estamos entrando en una recesión. En este video te voy a explicar cómo el mundo está por ver una nueva recesión y lo voy a hacer al explicarles cuáles son los indicadores clave que demuestran esto. Asegúrate de mirar hasta el final de este video porque también te voy a explicar cómo tú te puedes aprovechar de esta situación y salir ganando. Pero antes de empezar, si no tienes una cuenta para comprar acciones y vives en Estados Unidos, te recomiendo la plataforma de Moomoo. Moomoo es una de las mejores plataformas del trading y de las más seguras que yo mismo utilizo. Ahora, Moomoo tiene una campaña. Si utilizas mi link en la descripción de este video, Moomoo te regalará una acción por crearte una cuenta, 4 acciones gratis por depositar $100 y 10 acciones gratuitas si depositas $1000. El gigante Bank of America ahora en abril escribió en un reporte que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha causado demasiado daño a nuestra economía al intentar bajar la inflación. Como ustedes sabrán de mis videos, la Reserva Federal se desesperó y subió los intereses bancarios centrales para que todas las deudas sean más caras. Pues como verás, la subida de intereses fue brutal y no fue vista desde hace décadas. Al hacer esto, ellos desaceleraron la economía y, como consecuencia, bajaron la inflación. Y efectivamente, las últimas cifras indican que la inflación se ha desplomado al 5% en marzo del 2023, la cifra más baja en casi 2 años. Pero, como siempre, esta cifra es manipulada. Resulta que la Oficina de Estadísticas Laborales en Estados Unidos cambió la definición de cómo se calcula la inflación. Antes ellos utilizaban datos de los últimos 12 meses en lugar de los últimos 12 años. Pero, ¿por qué hicieron este cambio? Pues porque les convenía mostrar una cifra de inflación menor a la real para que supuestamente puedan mostrar que la Reserva Federal ya ha hecho su trabajo y no necesitan subir los intereses bancarios centrales aún más. Pero esto es algo que la Reserva Federal todavía no ha confirmado. Ante una situación de inflación alta, ellos normalmente suben los intereses bancarios centrales a un poco más de la inflación. Por lo tanto, se espera que estos tipos de interés sigan subiendo hasta el verano. No obstante, como lo dice Bank of America, el daño ya fue hecho y ahora vamos a sufrir las consecuencias. Pero aquí la gran pregunta es, ¿qué tan fuerte va a ser esta recesión? Y es aquí que tenemos un gran dilema, porque si tú has estado siguiendo los mercados financieros, estos se han recuperado relativamente bien y los inversionistas están optimistas que la Reserva Federal va a empezar a bajar los intereses bancarios centrales. Esto, como consecuencia, estimularía la economía y las empresas generarían más ganancias. Pero aquí es donde Bank of America advierte que los inversionistas han estado demasiado optimistas y no están siendo realistas ante la recesión que estamos por enfrentar. Y eso nos lleva a la primera señal que indica que estamos por entrar en una recesión fuerte, la famosa curva de los bonos gubernamentales o el yield curve en inglés. El yield curve es uno de los indicadores más confiables para saber si estamos entrando en una recesión. El yield curve o curva de rendimiento de los bonos de los Estados Unidos mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos del estado de 10 años versus los de 2 años. Es decir, si los bonos estadounidenses tienen rendimientos muy altos a 2 años y sobrepasan los rendimientos a 10 años, eso significa que se nos avecina una recesión. Esto es algo que se ha demostrado cada vez en la economía en los últimos 100 años, como verás aquí. ¿Y por qué nos indica esto una recesión? Te preguntarás. Pues los rendimientos de los bonos son sujetos a la demanda de los inversionistas en el mercado. Si los inversionistas creen que hay riesgos a corto plazo en la economía, pues ellos venden los bonos que vencen en 2 años y compran los bonos de más largo plazo, es decir, los de 10 años. Y aquí verás evidentemente cómo los rendimientos se difieren de manera marcada. Los bonos de 2 años tienen un rendimiento de entre 4 a 5%, mientras que los de 10 años un 3 a 3.5%, una diferencia de 1%. Y cuando existe esta diferencia, pues normalmente viene una recesión. Y es por eso que la llaman la curva invertida. Es decir, los bonos a corto plazo no deberían dar rendimientos más altos que los de largo plazo. Y hoy en día evidentemente estamos viendo la inversión de la curva y es una poderosa señal de una recesión inminente.
Y dicha recesión nuevamente es a raíz del comportamiento desesperado por la Reserva Federal al subir los intereses bancarios centrales 9 veces en los últimos 12 meses, llevándonos del 0% al 5%, que es el ciclo de ajuste más rápido de la historia moderna. En simples palabras, las personas y empresas que tengan deudas ahora van a tener que pagar intereses altos de dichas deudas y esto va a desacelerar la economía llevándonos a una recesión. Ahora, esto lo podemos confirmar al ver otra señal de advertencia ante una recesión en este año 2023, el ciclo crediticio. El ciclo crediticio es la expansión y contracción del acceso a créditos y es un indicador adelantado de la actividad económica. El ciclo crediticio alcanza su punto máximo cuando el crédito está fácilmente disponible por causa de las actividades económicas. Pero dicho ciclo toca fondo cuando hay escasez de demanda por créditos dada la baja actividad económica. Y como te explicaba, al subir los intereses bancarios centrales, la Reserva Federal desacelera la economía ya que las personas y negocios se prestan menos dinero. Pues según Bank of America, actualmente nos encontramos en la última etapa del ciclo crediticio, lo que significa que la actividad bancaria y de créditos se está desacelerando y estamos viendo una disminución en los estándares crediticios. Esta es una señal de alerta porque cuando los estándares crediticios caen, eso significa que se están otorgando préstamos más riesgosos. Es decir, los bancos empiezan a desesperar por dar créditos ya que buscan ingresos por los intereses altos. Al otorgar dichos créditos riesgosos, esto pone al sistema bancario en riesgo de incumplimientos y la inestabilidad financiera. Pues esto es algo que ya estamos viendo en la economía. Acá en este gráfico verás los Credit Card Delinquency Rates, es decir, los incumplimientos en tarjetas de crédito. Como verás, estábamos en los niveles más bajos históricamente, pero ahora se están subiendo rápidamente. Así que esta es otra alerta que nos indica que efectivamente estamos entrando en una recesión. Pero ahora quisiera que veamos la tercera señal de una recesión y es la demanda por recursos naturales. Aquí el recurso natural más importante es el petróleo. La demanda del petróleo es un buen indicador de una recesión y ahora se está reflejando en un precio del petróleo más bajo. Históricamente los precios del petróleo suben durante los periodos de crecimiento y bajan durante las recesiones. La reciente subida de precio del petróleo fue durante el conflicto en Ucrania, como tú sabrás. Pero ahora estamos viendo la caída posterior del precio en estos últimos meses, lo que indica una señal de alerta. El mundo está comprando menos petróleo. Y como verán en este gráfico, efectivamente cada vez que hay una caída en el precio del petróleo, normalmente se viene una recesión. No obstante, este no es un indicador tan confiable como el yield curve. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir más a fondo y entender qué dicen los productores de petróleo, ya que son ellos que conocen su mercado mejor que nadie. Y aquí el grupo de productores más importante se llama la OPEP+. La OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aquí se encuentran países como Arabia Saudí, Rusia, Venezuela y demás. Pues esta organización es un verdadero cartel y ellos, siendo los exportadores más grandes del oro negro, entienden mejor que nadie si se viene un periodo de demanda baja del petróleo. Es decir, normalmente cuando ellos ven un periodo donde la economía mundial crece y se consume mucho petróleo, ellos normalmente incrementan su producción pero manteniendo los precios los más altos que puedan. En una recesión ellos hacen lo opuesto. Bajan su producción para luego incrementar el precio del petróleo. Pues resulta que la OPEP ha decidido disminuir su producción petrolera desde hace ya meses. Así que ellos ya se la olían que se viene una recesión y están siendo muy cautelosos ante la sobreproducción del oro negro para no colapsar los precios del petróleo. Ahora, la última señal de una recesión la vemos en el sector industrial, que se ha desacelerado a nivel mundial. Según el informe de Bank of America, el índice global de actividad industrial, conocido como el PMI en inglés, ha estado cayendo durante el último año, lo cual normalmente indica una contracción en las actividades de fábricas y otras industrias manufactureras. Es decir, este índice mide cuánto prevén los gerentes de las empresas industriales que van a crecer y cuánta actividad ven en el sector industrial. Y cuando baja este índice, en los meses subsiguientes normalmente se viene un desaceleramiento o recesión. Pero en este caso la desaceleración está ocurriendo
ocurriendo en todos los ámbitos, afectando tanto a las economías desarrolladas como a las emergentes. En los Estados Unidos, el PMI manufacturero ha caído a su nivel más bajo en 10 años, como verás en este gráfico, ya que las industrias están viendo una caída en los nuevos pedidos y ventas. Pues esta es una señal clara de que la demanda se está desacelerando y las empresas están recortando su producción, lo cual nos indica que la recesión está muy cerca. Finalmente, Bank of America señala que el dólar estadounidense está comenzando a perder su estatus como moneda de reserva mundial. El dólar ha sido la moneda que ha dominado la economía mundial durante décadas, pero está empezando a cambiar. Más países están empezando a utilizar sus propias monedas u otras monedas como el euro o el yuan chino para el comercio y la inversión internacional. Este alejamiento del dólar podría tener implicaciones muy importantes para la economía de Estados Unidos, incluidas las tasas de intereses más altas, inflación y un dólar más débil. Pero si quisieran saber más de este tema, por favor vean los últimos videos en mi canal o déjenme un comentario para que hablemos de esto en otro video. Pero aquí demos un paso atrás. Entonces, es bastante obvio que se avecina una recesión económica tanto en Estados Unidos como en el mundo. Hemos analizado todas las evidencias que nos indican esto y la raíz de todo esto fue mayormente gracias a las decisiones de la Reserva Federal. Pero ahora quisiera explicarles cómo ustedes se pueden beneficiar de todo esto. Pues lo primero que deberían hacer es preparar su dinero para las oportunidades. Hemos visto oportunidades muy interesantes en la bolsa de valores en los últimos meses, pero yo creo que se vienen aún más, porque una recesión es pésima para la bolsa de valores. En este gráfico verás en color violeta que la bolsa cae en promedio un 20 a 30% cada vez que entramos en una recesión. Pero es aquí que vienen las buenas noticias. Solamente un año después de una recesión, la bolsa sube un 30 a 40% como verás en azul oscuro. Y después de 2 años, la bolsa sube un 60 a 70% en promedio, como verás en verde. Pero lamentablemente nosotros no podemos predecir exactamente cuándo es la mejor época para invertir. Por lo tanto, yo siempre recomiendo que uno empiece invirtiendo poco a poco y diversificar el portafolio lo más que uno pueda. Si deseas saber exactamente cómo eso funciona, yo te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo tú puedes hacer todo esto.